a comenzar la cuarta clase de Crítica a la Teología Moderna. Otro de los problemas de la Iglesia actual es el movimiento ecuménico. Este es un movimiento equivocado de la unidad de las iglesias. El movimiento ecuménico es un movimiento que pretende unificar a todas las iglesias cristianas del mundo. Los académicos señalan que la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo, Inglaterra, en el año 1910 es el comienzo del movimiento ecuménico moderno. En el año 1925 comenzó el movimiento de vida y trabajo, un movimiento global que examinó los asuntos sociopolíticos en términos de principios cristianos. En el año 1927 comenzó el movimiento de fe y orden, un movimiento global con intereses en la unidad de la Iglesia. Estos dos movimientos se combinaron para formar el Consejo Mundial de Iglesias en 1948. De esta manera, el Consejo Mundial de Iglesias comenzó con un interés en las misiones, los asuntos sociales y la unidad de las iglesias. A partir de septiembre de 2008, 349 denominaciones eran miembros del Consejo Mundial de Iglesias. En el año 1954, la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Evanston dijo: "Nuestro propósito es la unidad". La Asamblea de 1964 de Nueva Delhi declaró: "La unidad visible de nuestra Iglesia se manifiesta en la comunión perfecta de unidad". La Asamblea de Nairobi en 1975 dijo: "Nosotros aspiramos a una comunidad mundial y luchamos por eso". La Asamblea de Vancouver de 1983 declaró: "El propósito del movimiento ecuménico es lograr la unidad visible de una Iglesia santa, mundial y apostólica". Estas declaraciones de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias señalan que quieren formar una Iglesia mundial. El Consejo Mundial de Iglesias y el movimiento ecuménico aceptan todas las expresiones teológicas de la Iglesia sin crítica. Esto es adoptar una postura de inclusivismo teológico. El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Emilio Castro, dijo: "No hay una teología oficial del Consejo Mundial de Iglesias, ni puede haber. Nosotros aceptamos el pluralismo teológico". En el año 1948 se fundó la organización mundial llamada Consejo Mundial de Iglesias. Y cada país tiene un consejo llamado Consejo Nacional de Iglesias. Esto es unidad organizacional. En Estados Unidos, 9 denominaciones llegaron a formar la unidad de iglesias en Cristo. Y sobre el movimiento ecuménico dijeron: "Hoy en día los evangélicos participan activamente del movimiento ecuménico". En la sexta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, en el año 1983, los evangélicos dijeron:
sentimos la presión de declarar oficialmente nuestra decisión de participar activamente en todos los esfuerzos para lograr la unidad y renovación de la Iglesia. Recientemente, el Consejo Mundial de Iglesias ha mostrado su simpatía hacia los evangélicos. En el año 1998, el Consejo Mundial de Iglesias, en su octava asamblea, puso como expositor principal al líder de la Fraternidad Evangélica Mundial. Además, recientemente la Comunidad Nacional de Iglesia se ha reunido con los católicos y evangélicos. ¿Es correcto el inclusivismo teológico? Testificamos claramente lo erróneo del inclusivismo teológico. Primero, diremos que la correcta doctrina, la correcta teología es esencial al cristianismo. Teología es el conocimiento sistemático de las verdades de Dios. El conocimiento sistemático de la verdad de Dios, siendo central para la teología, no puede cambiar según cada generación. Por eso, supongamos que dentro de la Iglesia hay una variedad de teología que se contradigan. Por ejemplo, uno cree en la Biblia, el otro niega la Biblia. Uno cree en la naturaleza divina de Jesucristo y el otro niega la naturaleza divina de Jesucristo. No está bien que aceptemos estas teologías que se contradicen. 2. Les diré por qué la unidad que dice la Iglesia es una tiene características doctrinales. La Iglesia es una, parte de la premisa de la unidad espiritual. Que la unidad tenga que ser una unidad física y visible es erróneo. Cuando nosotros decimos que la Iglesia es una, queremos decir una en la verdad. En Juan 17, versículos 11 al 21, cuando Jesús hablaba de la unidad de la Iglesia, se refería a la unidad con Dios y la unidad en la verdad. Por eso Benjamin B. Warfield dijo: la unidad de los cristianos del Nuevo Testamento se basa en la fe cristiana común de los creyentes. La unidad en Cristo no puede ser construida sobre la deslealtad a la verdad en Cristo. Además, Martin Lloyd-Jones dijo: no hay unidad separada de la verdad y la doctrina. 3. La Iglesia ha recibido el mandato de Dios de conservar la verdad evangélica. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Las enseñanzas apostólicas que recibió la Iglesia incluye las doctrinas básicas que creen en común las iglesias protestantes. Estas doctrinas son la base de la unidad de la Iglesia de todas las naciones. Por lo tanto, el inclusivismo teológico que no conserva las doctrinas básicas de la Iglesia transgrede claramente la voluntad de Dios. Punto 4. La Iglesia tiene el deber de rechazar la herejía. Romanos 16:17 dice:
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Judas versículo 3 dice: contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todas estas enseñanzas bíblicas nos mandan rechazar las herejías. ¿Quiénes son los herejes hoy en día? Como lo hemos dicho previamente, la teología liberal es una clara herejía. La teología liberal niega los hechos sobrenaturales del cristianismo y la autoridad absoluta de la Biblia. También niegan la naturaleza divina de Cristo, su redención, su resurrección física, su segunda venida, etc. Por lo tanto, la inclusión teológica que no rechaza a la teología liberal es la aceptación de la herejía. Este es el problema con el movimiento ecuménico. La otra herejía es el catolicismo romano. Sin embargo, el movimiento ecuménico busca la unidad de la teología liberal y el catolicismo romano, por lo tanto está mal. En medio de la situación de apostasía de las iglesias, no se puede aceptar una unidad que menosprecie la pureza doctrinal. No hay que aceptar la herejía en nombre de la unidad de la iglesia. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Calvino dijo: pero tan pronto como la falsedad se rompe en la ciudadela de la religión y la suma de la doctrina necesaria es anulada, seguramente sigue la muerte de la iglesia. Si esa doctrina es destruida, ¿cómo puede seguir en pie la iglesia? El catolicismo romano no es la verdadera iglesia. Vamos a hablar de esto. El primer secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Wilhelm Wieser Hooft, dijo: en el Consejo Mundial de Iglesias y el catolicismo romano tienen una relación de unidad activa. Dijo: lo que decimos repetidas veces, las iglesias del Consejo Mundial de Iglesias y el catolicismo romano pertenecen todos a un mismo movimiento ecuménico. El ex secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Emilio Castro, dijo: la relación actual del Consejo Mundial de Iglesia y el catolicismo romano es muy optimista y mantienen una relación fraternal en todos los aspectos. Hasta el año 1959 el catolicismo romano se oponía al movimiento ecuménico, pero mediante los esfuerzos del Papa Juan número 23 y Pablo VI, es proactivo el movimiento ecuménico. El Concilio Vaticano II, que comenzó en 1962, se convirtió en un punto de inflexión especial. La Iglesia Católica Romana todavía no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, ni busca formar parte,
pero participa activamente de sus actividades. Desde el año 1968, entre 10 a 15 teólogos católicos romanos participaron como miembros plenos de la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica Romana asistió regularmente a las conferencias principales del Consejo Mundial de Iglesias y sirvió como conferenciante escribiendo los programas del Consejo Mundial de Iglesias. 26 de los 120 miembros que participaron en la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias en 1993 fueron católicos romanos. Además, en agosto de 1997, la Iglesia Evangélica Luterana en América declaró: la batalla divisiva con la Iglesia Católica Romana, que ha continuado durante siglos, ha llegado a su fin, y las condenas pasadas del Consejo Mundial de Iglesias ya no se aplican más. Vamos a hablar de algunos problemas de la Iglesia Católica Romana. Primero, el problema sobre la autoridad del Papa. El catolicismo romano agrega a la Biblia la autoridad de la Iglesia, la autoridad de la tradición y la autoridad del Papa, considerándolas en el mismo nivel de autoridad. Creen que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Por otra parte, el Concilio Vaticano de 1870 llegó a la resolución de que el Papa de Roma es infalible cuando declara sobre la doctrina y la ética. Esta es la doctrina de la infalibilidad papal. Esta doctrina sigue vigente hoy en día. El Concilio Vaticano II subrayó en 1964 que el Papa es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo y la cabeza visible de toda la Iglesia. Todos los creyentes fieles deben creer fielmente en la doctrina de que el Papa es la cabeza y en la doctrina de la infalibilidad de sus enseñanzas. Sin embargo, no hay evidencia bíblica de la autoridad e infalibilidad del Papa Católico Romano. Además, tienen la creencia más contradictoria con respecto a la doctrina de la autoridad absoluta y final de la Biblia, que es la doctrina más fundamental de todas las doctrinas cristianas. La fe del cristianismo debe basarse estrictamente en la Biblia. La Biblia es la autoridad definitiva. Igualar al Papa con la Biblia es un error. Además, la doctrina de la infalibilidad del Papa es contradicha por la historia. Hay declaraciones de los papas que se contradicen mutuamente. Gregorio I, 590 al 604, dijo: quien quiera que sostenga por sí mismo ser el obispo del mundo entero es el anticristo. Sin embargo, todos los siguientes papas sostuvieron ser los obispos del mundo entero. El Papa Sixto V animó a la gente a leer la Biblia, pero Pío VII y otros papas condenaron la lectura de la Biblia. ¿No es acaso contradicción esto? También hubo papas sumamente inmorales. Si leemos la historia del papado, ocurrieron muchos sucesos vergonzantes. A su vez difiere totalmente del carácter del Señor que los papas gocen del poder político secular y riqueza material. Por lo tanto, el Papa no es la verdadera cabeza de la Iglesia ni es un líder infalible. Segundo,
La doctrina sobre María. El catolicismo romano sostiene que María misma fue engendrada sin pecado y ascendió al cielo. El catolicismo romano enseña que hay que orarle a María. El catolicismo romano usa muchos títulos inapropiados para María. Llaman a María la reina de toda la creación. También la llaman la madre reina del cielo y la tierra. En el Concilio Vaticano II llamaron a María la consoladora, la ayudadora, la otorgadora de gracia, la mediadora. El cardenal Alfonse dijo: los pecadores solo son perdonados por María. Quien no confía en María falla y es abandonado. Esto es herejía. Tal como nos enseña claramente la Biblia, nosotros debemos adorar y orar solamente al Dios de la Trinidad. No hay otro mediador y salvador fuera de Jesucristo. María misma no es más que una pecadora que necesita de la salvación del Señor Jesús. En la Biblia no podemos encontrar ninguna exaltación especial a María. En todo caso, vemos lo contrario. Por lo tanto, la doctrina mariológica del catolicismo romano es antibíblica e idolatría. La Iglesia Católica Romana es una religión de idolatría que adora a María, no es una iglesia cristiana. En tercer lugar, la doctrina de la justificación. La justificación es el corazón del Evangelio cristiano, pero el catolicismo romano niega la verdad de la justificación por la fe en Jesucristo. El Concilio de Trento en 1563 dice: todo el que afirme que el hombre es justificado oficialmente por la justicia de Cristo sea anatema. Como el catolicismo romano niega la justificación, enseña que al creyente todavía le falta la expiación de su pecado. Por eso el catolicismo romano enseña que hay que expiar mediante buenas obras. En caso de que todavía queden pecados, irán al purgatorio. Esto difiere de la verdad bíblica. La Biblia enseña que la expiación de Jesucristo es completa. Además, la Biblia enseña que los pecadores somos perdonados del pecado y justificados mediante la fe en Jesucristo. Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto es Evangelio. Romanos 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Además, el perdón de pecado y la justificación que recibe el creyente son completos. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La doctrina de la justificación del catolicismo romano es una distorsión del Evangelio. Es otro Evangelio. El apóstol Pablo advirtió claramente que los que anuncian otro Evangelio diferente sean anatemas. En cuarto lugar, la doctrina de la Santa Cena. En el catolicismo romano lo llaman misa. El catolicismo romano llama a la misa sacrificio expiatorio. Dicen que cada vez que el sacerdote oficia la misa,
Cristo muere realmente allí. El Concilio Vaticano II declara que la misa es un sacrificio continuo de la crucifixión. También explica que la misa es igual de perfecta que el sacrificio de la cruz y el más completo sacrificio del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta doctrina del catolicismo romano es una distorsión del ministerio expiatorio de Cristo de una vez para siempre. El Señor declaró en la cruz: consumado es, Juan 19:30. Esta declaración de Cristo significa que se ha cumplido todo lo necesario para la salvación del hombre. Calvino señala que esta declaración condena la abominación de la misa. La epístola a los hebreos enfatiza que el Señor Jesucristo cumplió de una vez por todas y de manera completa la expiación mediante su muerte en la cruz. Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Observando estas 4 doctrinas del catolicismo romano, podemos ver que se trata de una herejía antibíblica. Por eso, el catolicismo romano no es verdadera iglesia. Los reformadores del siglo XVI declararon que la Iglesia Católica Romana es el anticristo y una organización idólatra. Lutero también dijo que el Papa es diabólico. Calvino también afirmó que el Papa del catolicismo romano es el anticristo. Las doctrinas básicas del catolicismo romano no han cambiado, son claramente antibíblicas y anticristianas. Por lo tanto, la actitud inclusiva y fraternal del movimiento ecuménico hacia el catolicismo romano es un abandono de la valiosa herencia de la Reforma protestante. Es una clara transgresión contra el principio de la comunión bíblica. La Biblia enseña claramente a rechazar los errores doctrinales. El catolicismo romano es claramente una organización herética con errores doctrinales. Entonces, evidentemente, debemos cortar la comunión con el catolicismo romano. Finalizamos la 4ª clase de la crítica a la teología moderna. Muchas gracias.